como siempre, lo que vamos a hacer durante esta hora es, voy a hablar de expectativas, un poco de la visión que quiero compartir con vosotros, como estamos haciendo en las últimas live, de las expectativas, lo que quiero compartir sobre ellas con vosotros y ver y compartir con vos y ver cuáles son las expectativas y el enfoque que tenéis sobre ellas, ¿vale? A ver si se recibe por aquí. Silvia, Angelines está por aquí, perfecto, Lucía, perfecto. María Ángela, bienvenida. Bien, iré recibiendo, como siempre, iré comentando el tema primero, el tema de la live. ¿Por qué he escogido expectativas? Porque han aparecido muchas personas escribiendo a lo largo de esta cuarentena con las activaciones energéticas que hemos hecho y es algo que se repite en todas las cuarentenas, tanto en consultas individuales como en consulta grupal y también en seguimientos. Entonces, realmente, cuando estamos en cuarentena, cuando comenzamos una cuarentena, muchas veces aparece el enfoque de qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, ¿no? Y me pareció interesante poder enfocar en un proceso las expectativas, y no solamente en el proceso que podéis empezar a nivel de autoconocimiento, sino también lo que es cómo definir las expectativas y cómo están mucho más presentes de lo que pensamos, ¿no? Hola, Quique, se ve y se recibe, perfecto. Muy bien. Entonces, hay algunas preguntas que encaminasteis en el Instagram que después responderé y, como siempre os digo, sentiros libres de preguntarme ahora lo que os vaya surgiendo. Iré respondiendo también, ¿vale? Entonces, como decía, para aprovechar que luego pasa el tiempo volando, como decía, la expectativa siempre aparece siempre que pensamos en algo, ¿no? Entonces podemos tener diferentes expectativas, y mucho aparecen en este proceso de autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos cualquier tipo de proceso y tenemos un motivo de consulta, empezamos y siempre colocamos en otros la expectativa o en el proceso la expectativa, ¿no? Y cuando empezamos un cambio interno y de autoconocimiento, lo hacemos muy a menudo. Entonces, lo que me gustaría es que pensásemos ya desde el inicio cuáles son vuestras expectativas y las que tenéis conciencia de que están presentes con vosotros, porque hay muchas expectativas, como iremos viendo a lo largo de la live, que tengo certeza, que estoy segura de que tal vez no tengáis reconocidas. Entonces, vamos allá. El enfoque de expectativa para mí parte de que nosotros colocamos siempre, vamos a definir varias expectativas, podemos definir un grupo de expectativas para ir colocando y diferenciando cuáles son. Hay las expectativas que son en sí el deseo, el objetivo que yo tengo. Y este objetivo normalmente se convierte en un deseo, y cuando yo tengo un deseo curarme, deseo conseguir terminar una carrera, siempre que yo coloco un deseo, yo coloco una expectativa encima de ello. Mi expectativa es conseguir el objetivo. Entonces hay una parte de mi deseo que es deseo en sí mismo y hay una parte de mi deseo que se convierte en la expectativa. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces, la expectativa en este caso es favorable, porque yo deseo terminar una carrera. Es algo objetivo que yo voy a conseguir. Y por lo tanto, en el camino yo sueño con ese objetivo. Hay otras expectativas que las definiría como las desfavorables. Son aquellas que yo doy por hecho que lo voy a pasar mal con ellas. Es decir, cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad, o cuando una persona da por hecho que no puede cambiar una cosa en su vida, cuando eso es así, se acepta como una verdad absoluta y por lo tanto yo tengo imaginaros una persona con una enfermedad degenerativa, con una enfermedad grave, con una enfermedad crónica, que en sus creencias y en lo que se dice a nivel médico, etcétera, no tiene cura, por lo tanto, haga lo que haga, no va a suceder un cambio. Por lo tanto, ya tengo una creencia que me lleva a una expectativa desfavorable, porque ya doy por hecho de que esto es así. En muchas situaciones, esa expectativa yo la coloco como desfavorable en el caso de que yo proyecto constantemente que haga lo que haga, mi situación no va a cambiar.
Entonces, muchas veces eso lo hacemos no solamente con salud, sino también lo hacemos con el dinero y en otras situaciones. Es decir, cuando yo coloco objetivos o expectativas favorables, las coloco en cualquier ámbito, y cuando yo coloco expectativas desfavorables, también las coloco en cualquier ámbito. Entonces ya doy por hecho de que esto es así. Después además de objetivos y deseos y de las dudas o miedos, que ya las convierto en esa desfavorable, vamos a ir también por las diferentes proyecciones que yo puedo tener. Por ejemplo, están las expectativas que yo coloco en el dinero. Y normalmente yo tengo una expectativa sobre el dinero, y normalmente va acompañado de: si yo consiguiese tal dinero o tal abundancia, yo podría hacer tal cosa. Si yo tuviese dinero, yo podría irme de viaje, por ejemplo. O si yo tuviese una situación mejor, seguramente yo sería más feliz, ¿vale? Entonces, yo coloco una expectativa sobre el dinero. Y también en el dinero podemos encontrar las favorables y desfavorables. Volvemos a colocar expectativa en el cuerpo físico. Muchas veces siempre hay una parte de mi cuerpo que es culpable por algo. Es decir, puede ser que si yo tengo más barriga o más kilos, no voy a conseguir ser feliz, o no voy a pasar bien el verano por culpa de esta situación. O si yo tengo las piernas de esta forma, o si soy más alta o más baja, todos los elementos que yo, a nivel de imagen de mi cuerpo físico, independiente de las enfermedades, coloco la expectativa de que si yo tuviese esto sería diferente. Después está la expectativa de las relaciones interpersonales, en las que yo me coloco con relación con mis padres, con hermanos, con trabajo, todo lo que sea relación con personas. Siempre coloco la expectativa en el otro de que el otro consiga darme lo que yo no consigo, bien sea felicidad, bien sea estatus, bien sea reconocimiento, bien sea protección. Todo lo que yo coloco en el otro para que el otro me dé, yo le llamaría de una expectativa de conseguir a través de los demás o a través de esa situación algo que yo no consigo por mí mismo. Por lo tanto, coloco esa expectativa. Después tendríamos las relaciones, y yo quiero que vayáis pensando en las vuestras. Yo estoy definiendo diferentes puntos y me gustaría que vosotros vayáis pensando en vuestras expectativas propias en cada una de estas facetas, ¿no? En las favorables, desfavorables, y dónde están vuestras expectativas, dónde están vuestros deseos y dónde están vuestros miedos. Realmente la expectativa siempre reside aquí. Después tendríamos, estamos hablando de las favorables, desfavorables, relaciones interpersonales, el dinero y el cuerpo físico. Y podríamos ir aumentando, y si veis que si vosotros tenéis alguna más, podéis ir comentándolas. Si os fijáis, el enfoque que estoy dando a la expectativa, y la que quería comentar, sería la expectativa del proceso, de un proceso de autoconocimiento, de un proceso de transformación o de un proceso de cura. Yo coloco una expectativa sobre el proceso y da la sensación de que el proceso nunca termina, en el momento en el que siempre estoy esperando un objetivo o un momento determinado, que puede ser bien alcanzar la cura de un síntoma físico, o alcanzar la transformación a través de una emoción o de una posición de mí mismo. Entonces, cuando yo hago una cuarentena dentro de un proceso, y en este caso a nivel colectivo, estamos esperando tener un resultado, estamos esperando cuál es el resultado después del COVID-19, cuál es del COVID-19, cuál es el resultado después de 40 días de estar aislada. Siempre estamos esperando. Cuando comenzamos alguna cosa, siempre nos proyectamos en lo que vamos a conseguir. Huimos, por lo tanto, del aquí y el ahora, y nos proyectamos constantemente en un futuro. Eso trae al proceso y dota al proceso la expectativa de muchas veces fracaso, sentirnos fracasados, que nunca conseguimos, y también del tiempo que siempre estamos esperando conseguir en el futuro. Y eso está muy presente en todos los síntomas, en todas las situaciones y en todas las consultas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo espero algo, conseguir algo, no me estoy entregando al proceso, estoy proyectando una realidad.
Por lo tanto, hoy quiero definir las expectativas como la frontera o el muro con el que me encuentro de mi materialización. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo una expectativa, es lógico que yo tenga expectativa y es humano y todos tenemos expectativas. Mentiría si yo dijese que no tengo una expectativa en cada cosa que hago. ¿Ok? Otra cosa es analizar qué tengo que hacer yo con mis expectativas, porque realmente son la frontera o el muro que me separa de yo materializar aquello que yo deseo. Cuando hablamos que se habla mucho de ley de atracción, de proyectar lo que yo quiero, de conseguir concretizar mi realidad, siempre está presente que yo estoy constantemente creando mi realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo empiezo y coloco mis deseos, yo puedo empezar a proyectar y a desear, y muchos profesionales aconsejan que tú pienses en lo que tú quieres conseguir, lo desees, hagas los detalles, ¿no? Los detalles muy conscientemente de cómo quieres vivir esa situación, de qué es lo que quieres. Y una vez que tengas todo esto y lo pidas al universo y se lo entregues a Dios, muchas veces la gente piensa que Dios no escucha, que el universo no envía lo que pedimos y que es mejor, como que hay que hablar más alto para que nos entiendan. Pero realmente yo creo que el punto está en la expectativa que nosotros colocamos, porque en el momento en el que yo hago todo el proceso, pero a la hora de desapegarme de ello, yo tengo que desapegarme para poder alcanzar mi objetivo, para poder materializarlo. Entonces normalmente se dice, piensa en todo, escucha escucha lo que quieres, proyéctalo y desapégate de ello. Solamente que en el momento del desapego aparece realmente la expectativa. Es en este momento donde mi parte humana proyecta realmente cuál es la situación que yo temo perder. Y en el momento en el que yo me focalizo en lo que quiero y lo que deseo con gran fuerza, tengo conectada la expectativa y la expectativa me lleva de la mano al miedo a no conseguir o al miedo a la pérdida. ¿Ok? Entonces, realmente lo que estoy proyectando constantemente es ese miedo a perder o ese miedo a no conseguir. Y no estoy desapegándome de esa realidad. Lo que pasa es que el desapego ya me habla también de proyección. Por lo tanto, para mí la expectativa es la frontera entre mi materialización y yo, ¿ok? Es decir, lo que yo quiero crear en el mundo y yo. ¿Qué ocurre? Las programaciones inconscientes siempre van a estar presentes y realmente si nosotros conocemos nuestras expectativas, vamos a poder conocer nuestras programaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en el que yo quiero materializar una cosa y deseo la cura de un síntoma, necesito una transformación. En el momento en el que yo coloco expectativas, mis expectativas solamente pueden salir de mis pensamientos y de mi proyección en ellos. Si yo estoy deseando cambiar mi realidad, yo nunca podré tener unas expectativas diferentes a mi realidad, porque yo estoy vibrando en una realidad concreta. Por lo tanto, mis expectativas, todo lo que yo coloco como sueño o como objetivo, realmente tienen una carga de límite y de bloqueo en mí. No me estoy entregando a una situación. El desapego o la entrega en el proceso es entregarme a saber lo que puede suceder cuando yo cambie las acciones y cuando yo me permita sentir esas emociones internas de una forma diferente. Pero en el momento en el que yo pienso, yo sé que voy a sentir de una forma diferente, yo sé que voy a accionar informaciones de una forma diferente, pero cuando yo pienso y limito lo que quiero conseguir, estoy proyectando directamente una expectativa que tiene más a ver con mi pasado, con mi realidad actual, que con una realidad futura que yo no puedo acceder. Entonces, realmente la transformación y el cambio se va a dar cuando yo entre en una realidad a la que no tengo acceso ahora, a la que yo no puedo ni me imagino el alcance que pueda tener, porque si lo supiese estaría en la realidad actual. ¿Entendéis mi enfoque? Se está entendiendo, conseguís llevarlo a vosotros mismos en ese punto. ¿Cuáles serían vuestras expectativas?
Angelines dice que está llena de expectativas. Entonces, realmente la expectativa en sí es la frontera y ella me va a dar la información de lo que yo tengo que accionar en el punto final de mi proceso. Por ejemplo, si lo lleváis a vuestro proceso de autoconocimiento, a vuestro proceso de transformación dentro de esta cuarentena o dentro de una cuarentena de cualquier proceso, veréis que colocáis en ello vuestros objetivos y deseos. En el momento en el que tenéis esas expectativas definidas, yo consigo observar a través de esas expectativas realmente cuál es el bloqueo que me está frenando para poder avanzar. En el momento en el que yo me focalizo en ese bloqueo, yo estoy frenando mi proceso. Entonces, muchas veces el proceso puede ser definido como a mí me gustaría alcanzar una situación económica mejor, ¿vale? Entonces, la causa que está por detrás de esta situación tiene que ver con tu programación genética, tiene que ver con tu información y con esto que siempre hablamos de que tú eres información. Por lo tanto, en función de esta información, tú ya estás proyectando tu deseo, ¿ok? Y muchas veces ese deseo no tiene nada que ver con lo que realmente tendrías que trascender. Entonces, muchas veces nos focalizamos mucho en yo quiero conseguir tal objetivo, esa es mi expectativa, pero al mismo tiempo ese es mi bloqueo. Yo no puedo proyectar otra realidad sin entender esta emoción. Para eso, normalmente vienen muchas veces los síntomas físicos o los problemas de relaciones o de dinero repetidos. Entonces, cuando yo ya me enfrento a una situación que normalmente es extrema, y digo normalmente porque llega con depresiones profundas, o llega con síntomas más graves, o llega con problemas de relaciones que se repiten mucho, cuando la persona ya está muy cansada de darse cuenta de que tal como piensa no consigue avanzar, es en este momento cuando realmente podemos dar un salto más de expectativa y podemos abrir nuestra mente a otras opciones. Y aparecen diferentes caminos, muchas veces con terapias, muchas veces aparecen las diferentes situaciones de tu vida que te llevan a abrir tu conciencia de una forma diferente. Y ahí conseguimos dar un salto. En este salto colocamos unas nuevas expectativas, pero estas expectativas son el hilo conductor de nuevo con mi vida anterior. Porque yo no puedo pensar en algo nuevo que no está localizado aún dentro de mí como posibilidad, ¿vale? Entonces, a través de las acciones, en el momento en el que yo realizo mis acciones de transformación y de cambio, es cuando realmente yo tengo que afinar mucho la línea de sutileza de mis expectativas dentro de mí. Y las expectativas siempre son externas. Yo coloco mi poder de forma externa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo espero que el dinero me traiga felicidad, que bajar de peso o que mi cara se haga una cirugía estética va a cambiar mi estado de ánimo, o que mi madre cambie su carácter sería lo que más feliz me haría, o que el mundo gire de otra forma, o que el COVID termine. Cuando yo coloco cualquier situación externa a mí, yo estoy tirando el único poder que tengo, que es el mío propio de transformación. Una de las expectativas mayores se da en la cura, ¿no? Cuando empieza un proceso de autoconocimiento, muchas veces colocamos en el terapeuta o en ese proceso o en ese médico toda la fe de que es esa persona que me va a curar. Y realmente nadie cura a nadie. La cura se da cuando tú te conectas a ti mismo y cuando tú superas esas expectativas. Entonces, cuando yo coloco cualquier cosa que yo espere del mundo externo hacia mí, es una expectativa que me está mostrando la acción que yo tengo que cambiar para poder transformar realmente esa realidad. Y como digo, la expectativa siempre es externa. Muchas personas me preguntaban, Rocío, ¿cómo hago ahora para desapegarme de la situación? Realmente esa es la trascendencia de la información. Cuando yo consigo llegar a un punto en el que
me integro totalmente en esta nueva acción y emoción oculta que yo he trascendido, en ese instante hay un desapego, en el mismo instante hay un desapego al resultado. Cuando yo no tengo apego al resultado, cuando yo me entrego, cuando yo integro la emoción, ya no necesito más. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando nosotros buscamos el reconocimiento externo, en inicio no sabemos que buscamos el reconocimiento. Vamos a poner un ejemplo desde cero. Empezamos un proceso en el que una persona está constantemente con problemas en el trabajo. Tiene problemas con los jefes, tiene problemas, no termina nunca en el mismo trabajo, siempre tiene repetidas consecuencias con trabajo. Bien, entrando en el proceso, empezamos a descubrir que el problema no está con el jefe, sino que lo que le está mostrando el jefe es un problema con autoridad y eso nos lleva al padre. Por lo tanto, lo que estamos buscando en el trabajo, que además eso es común para todos, es el reconocimiento. Cuando yo no tengo una buena relación con mi padre a nivel de reconocimiento, yo no me siento reconocida internamente por mi padre interior, yo voy a buscar ese reconocimiento constantemente fuera. Una vez que yo entiendo que el trabajo me lleva a la necesidad de ese reconocimiento y ese reconocimiento es algo interno que lo busco en mi padre, yo ya tengo un camino resuelto. Yo ya puedo avanzar de una forma diferente porque me siento ya buscando el reconocimiento de una forma interna. Pero sutilmente empiezo a colocar expectativas de en ese proceso cómo voy a conseguir ese reconocimiento. Entonces, muchas veces aparece o en el dinero, aparece en una relación, aparece en un amigo que no tiene nada que ver ni con el trabajo ni con el padre, pero que yo sigo inconscientemente buscando el reconocimiento de alguna de esas personas. De estas expectativas es en las que quiero colocar el foco, las luces y la intensidad, porque son estas las que me van a llevar realmente a la integración de esa emoción. De forma que, cuando yo entiendo que el único reconocimiento es el mío propio y yo puedo reconocerme a mí misma, yo voy a abrir mano totalmente del reconocimiento externo. Y cuando esto sucede, realmente yo abro mano de la expectativa, ya no me importa ser reconocida. Al no importarme ser reconocida por determinadas personas, automáticamente yo abro un nuevo patamar de conciencia, que habrá nuevas expectativas. ¿Ok? Siempre es un círculo, es como un bucle en el que yo salgo y voy ampliando mi zona de confort, voy saliendo de ella, voy aumentando mi nivel de conciencia y aparecen unas nuevas expectativas. Esas nuevas expectativas me darán las pistas del camino a seguir para llegar a una nueva transformación. Entonces, realmente, mi enfoque hoy, lo que quería compartir con vosotros es, primero vamos a pensar en qué expectativas conscientes, después de esto que estamos hablando, consigo localizar. Y después vamos a profundizar un poquito más en cuáles son las expectativas más inconscientes que ya me están llevando indicándome el camino siguiente. Como digo, para mí están en el muro, ¿ok? Si yo visualizo mi vida hasta ahora y mi vida futura, para saber qué paso tengo que dar hacia adelante, yo tengo que mirar mis expectativas, están como el muro, ¿ok? No puedo ver el futuro y lo que veo en el futuro pasa por esa expectativa. Colocar como si fuese un muro, como un filtro, en el que a través de él yo puedo ver mi futuro. ¿Ok? Perdonad un segundito. Bien, entonces, si aquí Angelines dice, yo quiero unas vacaciones diferentes, pero parto de lo que he vivido. Bien, ¿para qué necesitas unas vacaciones diferentes y qué es lo que realmente estás buscando? A través de las vacaciones, ¿qué es lo que realmente estás buscando? ¿Cuál es la emoción que buscas? ¿Cuál es el objetivo que colocas en esas vacaciones, por ejemplo? Sería mi pregunta. Bien, ¿se está entendiendo lo que quería transmitiros? Las expectativas como el muro o frontera
límite entre mi realidad actual y lo que yo quiero proyectar. Y esto lo podéis llevar a cualquier cosa, a cualquier objetivo, a conseguir más dinero en la cuenta bancaria, solo que el dinero en la cuenta bancaria me refleja no más que una realidad de mi libertad. Cuando yo busco dinero, prosperidad, lo que estoy buscando es libertad de movimiento, libertad de actuación. Entonces, habría que pensar para qué yo me cuarto esa libertad, para qué yo no quiero ser libre, para que yo no me permito tener esa libertad interna en mí. Cuando yo busco, normalmente tenemos que ir a ver en nuestras cuarentenas, en nuestra transformación y trascendencia, qué es lo que estoy buscando realmente. Reconocimiento, aceptación. Y en el momento en el que yo coloco expectativas, en ese muro, yo puedo llegar a este muro y observar por encima de él. Lo que pasa que por encima de él lo único que me voy a encontrar es vacío, porque no tengo materializada ninguna realidad. Y si la tuviese materializada, estaría proyectándola dentro de mi conocimiento. Por lo tanto, un proceso de autoconocimiento siempre es un salto al vacío. Si queremos saberlo todo, entenderlo todo antes de dar el paso, estamos todavía controlándonos en nuestra mente. Si estamos controlándonos en nuestra mente, estamos proyectando la misma realidad que estamos vivenciando hoy. Y si estamos proyectando la misma realidad que estamos vivenciando hoy, estamos dando pasos, pero no estamos consiguiendo avanzar realmente en la materialización de lo que colocamos como objeto o deseo o situación. El problema es que cuando yo quiero cambiar mi realidad, la proyecto llena de expectativas. ¿Ok? Es un ejemplo, buscar paz y sentirme diferente, ver un cambio y saber que hay una evolución. Y claro, no encuentro paz, busco reconocimiento de un supuesto cambio que debería haber. Para yo poder materializar un cambio externo, tengo que dar el cambio interno. Entonces, si yo muchas veces es la aceptación, es decir, llega un momento que esto, Angelines, me lleva a otro punto que yo quería hablar de las expectativas. Cuando yo coloco una expectativa, y eso es inherente a cualquier movimiento hacia el futuro que yo quiero hacer, sea de todos los puntos que hemos hablado, en el momento en el que yo coloco inherentemente esa expectativa en el proceso, lo que estoy haciendo es, me estoy colocando a dar pasos y avanzar hacia una situación que por ahora yo estoy proyectando. Entonces, yo preguntaría, ¿por qué yo escojo esa expectativa y no otra? ¿Por qué yo escojo ese futuro y no otro? Sencillamente porque ya estoy proyectando una realidad dentro de mí. Aparentemente es algo nuevo que yo estoy creando en mi mente, pero inconscientemente ya está creado. Si no, yo no podría vivirlo o querer vivirlo. Es decir, siempre estamos dentro de proyecciones de nosotros mismos. En el momento en el que yo defino ese cambio, que si lo ponemos en una situación de síntoma físico lo vemos mejor porque realmente él nos viene, es decir, en el momento en el que yo supero una enfermedad o supero un síntoma físico, realmente estoy transformando una información y me está llevando al camino de lo que he venido a trascender. Ok. En el momento en el que yo defino las expectativas, ya estoy proyectando esa realidad interna. Y esas expectativas me están diciendo lo que tiene que ser trabajado, una vez que las acciono. Lo que ocurre que cuando yo hago esto, me enfrento siempre a dos caminos, a la aceptación o a sentirme defraudada. Y normalmente nos encontramos con el segundo camino. Normalmente las personas llegan a un momento en el que cuando estamos avanzando y no conseguimos aquello que queremos, aquella expectativa, lo pasamos a sentirnos defraudados, a no sentirnos reconocidos, porque colocamos todo externamente. Cuando hacemos un cambio interno, no existe esta expectativa y por lo tanto aceptamos. Por eso cuando hablo de practicar la aceptación como una de las acciones principales en cualquier proceso, en el momento en el que yo acepto, yo estoy rompiendo las expectativas. Y yo puedo decir, caramba, yo me esperaba que después de todo este camino esto fuese diferente, o que yo tuviese más reconocimiento, o que yo me sintiese más protegida, o que yo consiguiese más abundancia económica. Entonces, siempre
si yo, en el momento en el que vibro con la aceptación, y yo voy aceptando mi día a día con lo que viene, y agradezco cada una de las partes que tengo, mi nivel de vibracional va elevándose y va rompiendo la expectativa. Por lo tanto, el muro que yo tengo entre mi materialización, la que yo deseo, y yo, empieza a deshacerse. La importancia de la aceptación y de la integración de esa aceptación es fundamental a la hora de materializar realmente a través de lo que conocéis como ley de atracción, universo. Todo está internamente en mí y yo puedo materializarlo cuando yo me desapego, y yo me desapego cuando venzo mis expectativas. ¿Y por qué? Porque en otro lenguaje sería: yo puedo materializar cuánticamente todo aquello porque tengo infinitas posibilidades. En el momento en el que yo acepto lo que hay y yo no proyecto en ese mismo momento en el que yo acepto todo lo que hay, dejo de proyectar expectativa y por lo tanto yo materializo. ¿Por qué? Porque estoy tirando la barrera que me separa entre lo que yo pienso, lo que yo deseo y la materialización de ese deseo. Tú puedes materializarlo todo, pero tienes que dejar que eso suceda. Si tú lo materializas a tu forma, solamente vas a encontrar más de lo que ya conoces. ¿Ok? En el momento, Angelines, en el que tú buscas paz y reconocimiento externo, tienes expectativas y por lo tanto no existe materialización, porque lo estás colocando fuera de ti. Y normalmente nos damos cuenta de que hemos trascendido cuando ya estamos integrados, no cuando estamos mirando lo que hemos conseguido o no. Vale, vamos a ver aquí. Silvia, para mí, mi expectativa, que ahora mismo es lo que más inquietud me genera, es el ganar dinero para poder ser independiente, y el no estar ingresando nada me genera bastante inquietud. Me proyecto en lo que quiero, pero es como que me salen cosas y de repente se anulan y es algo desconcertante. Me ilusiono porque sale y de repente no sale y me cojo rebote. Bien, entonces, Silvia, realmente estás colocando en que cuando tengas dinero serás independiente, en que cuando factures cierta cantidad serás independiente. Entonces, por detrás hay una falta de libertad que quieres materializar, y al mismo tiempo lo colocas en algo que es externo, que es dependencia económica. Realmente esto siempre sucede así. Y las personas me pueden decir: Rocío, pero si tú no tienes dinero no consigues tal cosa. Entonces interponemos primero: yo tengo que conseguir dinero para yo conseguir ser libre. Yo tengo que conseguir dinero para conseguir mi independencia. Realmente eres independiente, realmente eres libre. Tú naces libre en tu estado natural. Por lo tanto, la expectativa de que hay pasos a dar y miedos a dar en el camino que colocamos como bloqueos y trabas. Entonces, en el momento puede hasta fluir. Observa cómo en el momento puede fluir, pero cómo yo coloco ¿qué es lo que haces? ¿Cuáles son los pensamientos y expectativas que colocas en ello? Silvia. Por ejemplo, Loli dice: una de mis expectativas es tener más dinero para poder repartirlo con la familia y busco reconocimiento o aceptación. Entonces, colocamos externamente la aceptación y el reconocimiento cuando el reconocimiento y la aceptación solamente van a venir desde el amor y desde la integración. Y el problema es que es un bucle, porque en el momento en el que yo doy algo, estoy esperando que me quieran o me acepten, y si no lo consigo, empieza el sentirme fracasada o me siento defraudada. Por lo tanto, yo estoy pagando, casi en este caso, Loli, yo estoy pagando para conseguir que me reconozcan o me acepten. Y realmente eso me va, después a largo tiempo, me va a dar un vacío. Entonces siempre estamos colocando externamente. Y la expectativa es lo que me dice cuál es el camino a hacer. En este caso, por ejemplo, sería: mi expectativa tu expectativa no es tener más dinero. Tu expectativa es tener aceptación y reconocimiento. Y piensas que el dinero es lo que te lo va a dar. Por lo tanto, la aceptación y el reconocimiento lo estás colocando en algo que es externo a ti. Y ahí siempre va a ser externo. Por lo tanto,
como tú no te aceptas y no te das el reconocimiento suficiente como para pensar que solo tu presencia en tu familia y tu amor en tu familia son lo suficiente como para que los demás te acepten y te amen, necesitas de algo externo, como es el dinero, para pagarlo, entre comillas, en este caso, ¿no? Y realmente se hace mucho esto. Entonces, realmente tu expectativa es que te van a dar reconocimiento y aceptación de una forma externa. Ese es el límite, esa es tu frontera entre la nueva realidad y tú. Entonces, ¿cómo tendría que vencer esto? El dinero solamente es el bloqueo que está ahí. Y como yo no me acepto, yo no me amo, yo no voy a tener dinero para que me acepten y me amen. Ese es el bloqueo. En el momento en el que yo coloco algo externo para ser aceptada y yo no consigo aceptarme y amarme de la suficiente forma para creer que eso es suficiente para el otro, entonces no voy a tener dinero porque yo no creo que yo no me acepto, yo no me reconozco, por lo tanto el dinero no va a venir para esto. ¿Ok? Me proyecto, dice Silvia, me proyecto en lo que quiero, pero es como que me salen cosas y de repente se anulan y es algo desconcertante. Me ilusiono porque sale de repente, no sale y me cojo rebote. Vale, entonces, te pregunté ahí, Silvia, ¿dónde crees? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Vale? Además de la libertad. ¿Y cuál es la expectativa que tú crees que es el muro? Que es ese punto de muro que tú no estás consiguiendo atravesar. A ver si conseguimos verlo. Quique, en mi caso es el cansancio crónico, a ver más. En mi caso es el cansancio crónico, lo que me indica que solo cuando, como digan otros, o con lo que creo que es correcto, que ya conozco, puedo sentirme bien. Y el bucle se repite. Me es difícil y me ahogo. Me es difícil separar acción de desapego, hacer algo nuevo sin esperar cómo se va a materializar lo que puede ocurrir. A ver si consigo ver aquí un momentito, que solo actuando como me digan otros. Vale, entonces, realmente es, Quique, en este caso yo tengo una expectativa que es una transformación propia, que yo coloco la necesidad de saber cómo se va a materializar. Entonces, realmente, aquí la expectativa es mi transformación, lo cual me lleva a un gran cansancio porque el miedo que yo tengo a no ser lo que otros esperan de mí y a no ser lo que yo mismo espero de mí, me produce crear expectativas que coloco en los otros para ser resueltas. Es decir, yo espero la aceptación de los otros porque tengo miedo a dar un paso al vacío. Y esa es la expectativa. La expectativa es esperar, es la expectativa de una gran valoración, que no deja de ser un juicio. Es un gran juicio a lo que una persona debe ser o cómo debe ser. Y en este caso eres tú mismo. En ese sentido te es difícil separar la acción del desapego, porque en el momento en el que tú te desapegas es el momento del salto, es el momento en el que tú te juegas al vacío para conocer quién eres. Y pero la expectativa te sirve de freno. Y tu expectativa es definir a una persona con unos valores y unos juicios. Es la no aceptación de ser uno mismo. Cuando no nos aceptamos, tenemos miedo a jugarnos al vacío y encontrar algo que no nos gusta dentro de nosotros. Entonces colocamos en los demás que nos digan qué es lo bueno o qué es lo malo, porque nosotros somos somos jueces demasiado duros de nosotros mismos. Entonces nos vamos en el apoyo del otro porque es una forma de superar ese miedo a ser nosotros mismos. La expectativa, dime Quique si has explicado lo que quería decir. La expectativa no nos deja alcanzar el objetivo, entiendo yo, dice Lucía. Sí, exactamente, es la frontera. Yo me encuentro, para dar ese salto a esa nueva realidad que no conozco y que por lo tanto no puedo proyectar, siempre va a haber en el proceso de autoconocimiento, va a haber en el momento de la trascendencia,
en el que yo siempre digo que eso es el momento de fe, en el momento en el que la fe de creer en ti mismo, de creer y tener certeza y tener la seguridad de que eso es lo que tú quieres. Realmente, la expectativa las usamos para evadirnos de lo que queremos, porque las usamos para colocar en el futuro una situación que yo solamente puedo vivir aquí y ahora. Por lo tanto, la expectativa siempre me va a dar el freno y el muro entre mi objetivo y yo. ¿Ok? Silvia. Sé que sí, pero son como unos pensamientos muy profundos que están ahí, aparecen en esos momentos. Perfecto. De pensar que si yo sola voy a ser capaz de hacerme cargo de todo. Me parecen pensamientos de incapacidad. Ok, entonces, genial que lleguemos a este punto. ¿Por qué? Porque es lo que os estaba queriendo para cerrar la explicación. La expectativa es el camino que me indica cuál es la programación que yo tengo que cambiar. Y si os fijáis, parece algo simple, pero no tiene nada de simple. Y es muy sutil. Entonces, la expectativa que es tu muro, tu bloqueo, te dice la información que tienes que cambiar. En este caso, el aprendizaje que tienes que integrar para llegar a tu objetivo. Y en este caso, Silvia, siempre es creer en ti mismo, amarte y aceptarte. Pero cada uno de nosotros nos amamos o creemos en nosotros mismos o nos aceptamos de una forma diferente. Por lo tanto, en este caso, Silvia, si te fijas, hay un tema de valoración, de valorización en ti misma, porque hay un tema de dinero en el medio, y un tema de saber si serás capaz de valorizarte lo suficiente como para independizarte. Entonces, en el momento en el que los proyectos vienen y salen, no te lo crees. Inconscientemente hay algo que te dice internamente, parece increíble. Y vas con todas las ganas, pero no te lo crees. No te sientes merecedora de alguna forma de esto. Y por eso los proyectos se caen. Porque crees que no vas a ser capaz. Entonces, esa desvalorización se materializa en el dinero. Porque en el momento en el que yo me siento muy desvalorizada internamente, ¿qué voy a tener allá afuera? Desvalorización en términos materia. ¿Ok? Y son pensamientos muy profundos porque son programaciones que tenemos genéticamente. Por lo tanto, ya tengo el camino. Es decir, yo voy a poder transformar esta realidad en el momento en el que yo conecto mi valorización y actúo con ella para conseguir materializar. Entonces, sabes que sí o sí, trabajando, es lo que te va a hacer la transformación. ¿Ok? Y ese es el bloqueo. Y es ahí donde va a llevarte a las profundas emociones que tienen que ser entendidas, escuchadas y transformadas. Y aparece en ese momento porque es el gran salto. Es decir, si tú realmente vences esa desvalorización en ese momento y dices, no, yo puedo, sea como sea, lo voy a hacer, y sigues dando los pasos para alcanzar esa meta, vas a pasar por situaciones totalmente fuera de tu control. ¿Ok? Realmente la expectativa no deja de ser las diferentes etiquetas que ponemos y etiquetas y nombres que ponemos a nuestro control. Cada expectativa es como que si yo sueño de ir aquí a 2 kilómetros hacia adelante y voy definiendo esos kilómetros, ¿vale? Y voy colocando etiquetas para tener el control de los pasos que estoy dando. Esas etiquetas son las expectativas. Por lo tanto, el saber cuáles son las expectativas y ser muy sincero contigo mismo, sincera contigo misma, de las expectativas que tú estás colocando, te darás cuenta de que son los bloqueos que tú misma te pones para no avanzar. Lucía, yo pienso que el dinero me va a dar tranquilidad. Creo que es porque siempre he vivido en mi familia el problema de que no había dinero suficiente. Ok, ¿y qué es la tranquilidad? ¿Cómo defines la tranquilidad? Porque muchas veces, y es todos conocidos, yo atiendo a personas con grandes cantidades de dinero y sin gran cantidad de dinero, y los problemas son los mismos, porque son internos. Entonces, en el momento, y podemos hacer
Podemos ir por caminos de tierra, podemos ir por autovías o podemos ir por laberintos, pero al final de todo el trayecto siempre encontramos una esencia, que es la esencia del ser humano, y todos nosotros somos lo mismo. Entonces, el problema no está en el dinero, sino está en la relación interna, y esa relación interna es la que yo proyecto. Siempre es lo mismo. Y parece hasta cansativo, ¿no? Parece cansino tener que estar repitiendo. Parece que usamos las mismas palabras. Hoy quise hablar de expectativa, porque creo que la expectativa nos da una información muy rica, muy válida, si sabemos integrarla y si sabemos comprenderla. Por lo tanto, en este caso, buscas seguridad. Cuando me hablas de tranquilidad que te da la tranquilidad que te da la seguridad de tener dinero. Pero tal vez tengas todo el dinero y aparezca un problema que no puedas controlar a través de esto. Entonces, ¿dónde estaría la tranquilidad? ¿Ok? Entonces, ¿realmente qué estoy buscando a través del dinero? ¿Cuál es la expectativa que yo estoy colocando? Y cuando yo observo esa seguridad y observo hacia adentro, ¿cómo yo puedo darme esa seguridad? ¿Cuál es la memoria que necesito alcanzar y integrar en mí? Realmente yo voy a quitar esta expectativa. Ok, me dice Silvia, efectivamente es lo que estoy haciendo, voy a por todas aunque me genere incomodidad. Si no te generase incomodidad, no sería el camino. ¿Por qué? Porque hemos decidido, tenemos esa creencia y lo hemos decidido así, y salir de una zona de confort siempre genera incomodidad. Por lo tanto, es lo único que se puede hacer es darte cuenta y valorizarte a ti misma de que sí puedes, de que sí lo consigues y de que para eso, para poder y conseguirlo, tienes que demostrarte a ti mismo que puedes, que sea a través de la acción. ¿Vale? Quique, me cuesta comprenderlo. Paso de la ilusión del movimiento, a ver si consigo leerlo bien aquí, como forma de sentirme vivo al agotamiento y al no hacer nada y desvalorizarme al no conseguirlo. No entiendo lo de juzgarme tan duramente. Todo lo que dices se me hace difícil y complicado. A veces creo que lo mejor es quedarme quieto, pero pasado un tiempo me siento incómodo y no quieres que te digan de vago. Bien, realmente, más que comprender, me gustaría que lo sintieseis, que sintieseis cada uno de vosotros vuestras expectativas, ¿vale? Entonces, hay un movimiento y cuando yo voy con un movimiento estoy esperando un resultado en mi camino, ¿vale? Lo que ocurre, el cansancio viene cuando yo quiero controlar ese resultado y ese resultado parece que queda cada vez más lejano, nunca lo veo. Es decir, lo veo, voy dando pasos, me doy cuenta de mi transformación, pero lo sigo colocando allá en el frente. Y realmente es una desvalorización interna en la que yo no valorizo mis pasos, en la que yo nunca me considero suficientemente buena. Por eso hablo de un juicio interno fuerte. En el momento en el que yo siempre estoy soñando con lo que voy a hacer, con quién voy a ser, con lo que voy a conseguir, yo estoy diciendo que no acepto quién soy. Y por lo tanto yo estoy siendo un gran juez conmigo misma. ¿Ok? En el momento en el que yo entiendo que cada paso que yo doy tengo que esperar el resultado más adelante, estoy diciendo que no estoy obteniendo ningún resultado, no estoy obteniendo quién soy, no estoy disfrutando de quién soy, no estoy aceptando quién soy en este momento. Y normalmente coloco en los otros la responsabilidad de aceptarme, de que les guste, de que estén a gusto conmigo. Y si además eso no consigo esto, entro en un cansancio, es un cansancio crónico. El cansancio en un proceso me indica mi resistencia al proceso, me indica mi resistencia al desapego y me indica la cantidad de expectativas que yo tengo en ello, que puede ser una sola, pero con gran intensidad. Y en este caso sería la necesidad de poder ser yo y ser aceptado por todo el mundo. ¿Ok? Yo quiero ser yo, pero quiero ser aceptado con todo el mundo. Entonces estoy en una lucha porque tengo miedo a que no se me acepte, pero al mismo tiempo no me quiero imponer. Entonces es una constante lucha interna en ese punto. No entiendo lo de juzgarme tan duramente. Quedó más claro ahora aquí que en el momento en el que yo no me canso constantemente de buscarme internamente a mí mismo y yo no consigo ver
más allá y espero siempre en un futuro para valorizarme, yo estoy juzgándome, no me estoy aceptando como soy en este momento. No estoy practicando la aceptación de quién soy en este momento. No siempre es general, es decir, no es que sea en todos los ámbitos, pero tenemos algún ámbito que nos produce ese cansancio, que nos produce esa necesidad de cambio constante. ¿Ok? ¿Queda más claro? Hay más preguntas aquí, había unas preguntas en el Instagram. Angelines decía, la expectativa de que ante una situación determinada sabré actuar o no me descentra. Entonces, estamos, en este caso, la expectativa estaría mostrándome lo siguiente, es decir, antes, imaginaros el control mental, ¿vale? Entonces, yo no sé qué va a suceder mañana, pero ya tenemos una programación mental que tiene que coordinar todo lo que va a suceder. Yo no hablo que vivamos que vivamos totalmente desorganizados, sin control de lo que vamos a hacer. Siempre tenemos que tener una base de nuestra vida. Pero hay muchas cosas, sobre todo en los cambios, que tenemos que dejar que sucedan. Por lo tanto, en el momento en el que yo espero que algo suceda al día siguiente o dentro de 15 días, yo ya estoy proyectando toda una cantidad de realidades que quiero que se materialicen en ese acto. Y quiero controlar que sea de una forma específica. En el momento en el que yo quiero controlar que sea de una forma específica, yo no estoy abriendo mi conciencia, yo no estoy abriendo la posibilidad de la materialización de esa situación, sino que yo estoy proyectando muy duramente mis miedos a que eso no sea de la forma que yo quiero ser, que yo quiero que sea. ¿Ok? Entonces, por eso muchas personas dicen, no consigo materializar un cambio en mi vida, no consigo un cambio de realidad. Y en el momento en el que se olvidan de que quieren eso es cuando se da. ¿Por qué? Porque me he desapegado a la realidad, me he tirado la expectativa que esperaba, he dejado el control de la situación. Entonces, las expectativas son las etiquetas de mi control. Cada una de ellas os lleva al control que vosotros estáis queriendo aplicar sobre la situación. Solamente que cuando yo aplico el control, lo hago desde mi mente. Y cuando yo lo hago desde mi mente, estoy proyectando lo mismo que viví hasta ahora. Porque no puedo proyectar otra cosa que no sea lo que yo conozco, a no ser que me abra, me permita sentir sin controlar lo que siento y simplemente vaya con el fluido de la vida. El agua del río no sabe que se va a encontrar a 2 kilómetros, ella va, cuando se encuentra, ella surge, pero no se queda pensando qué va a hacer dentro de 2 kilómetros para pasar aquella roca. ¿Ok? Entonces es lo mismo que nosotros en nuestra vida. En el momento en el que nosotros estamos proyectando cómo queremos ser, primero estamos bloqueando el proceso y segundo lo estamos limitando. Limitando porque las infinitas posibilidades que hay en el universo y que están ahí, para que yo pueda experimentarlas, yo no podría tenerlas internamente, porque si las tuviese internamente ya las estaría viviendo. No son conscientes en mí, no están materializadas en mi vida. Por lo tanto, yo no puedo proyectarlas. Yo solamente puedo, hay infinitas posibilidades y en función de lo que yo voy vibrando, yo voy abriendo la vibración de otras posibilidades que se pueden materializar en mi vida. Pero solamente en el momento que yo voy aumentando mi vibración, voy a conseguir observar o acceder a esas nuevas posibilidades. Desde mi proyección, desde mi mente, desde lo que yo quiero, nunca voy a conseguir acceder. Porque será lo mismo. No tengo la capacidad ni vibracional ni de pensamiento de conseguir. Entonces yo puedo creer que lo mejor para mí es aquello que estoy definiendo, pero aquello es una proyección desde mi mente limitada. Por lo tanto estoy bloqueando primero el llegar y segundo limitando una realidad que podría ser mucho más amplia. ¿Vale? Angelines, claro, es el control. Nos quedan... Ha pasado muy rápido, nos quedan 4 minutos, que en Instagram tal vez se apague. Terminaré las respuestas en el Facebook, ¿vale? En el momento en el que en el Instagram se cierre. Bien, no sé cuál es la expectativa. Ya comprendo que no va a ser la solución, porque veo que mis padres ahora no tienen esa escasez de dinero que tenían antes. Sin embargo, la vida que hacen sigue siendo la misma y no ha cambiado el estar mejor económicamente. Exactamente, es eso. Es decir, no es en el dinero, es en
internamente la abundancia y el cambio interno. Entonces, si yo no me acepto, no me va a aceptar y por lo tanto si yo coloco eso en el dinero, la expectativa del dinero, no voy a tener dinero porque yo no me estoy aceptando. Si yo lo coloco en que hay una persona determinada me ame, no me va a amar porque yo no me he aceptado. Entonces yo solamente estoy proyectando y mis expectativas me muestran mis proyecciones. Por lo tanto, lo que me gustaría que se quedase bien claro es que cada una de mis expectativas me indica mis proyecciones y me indica el filtro a través del cual yo me estoy proyectando y por lo tanto no me estoy desapegando, sino que estoy controlando y que cada expectativa es una etiqueta de mi control. Entendiendo toda esta información, yo sé directamente la acción que tengo que realizar. Normalmente ya la sé, lo que pasa que ahí está realmente la trascendencia de quien yo soy, poder hacer lo contrario de lo que yo coloco en mis expectativas para poder trascenderlo. Es hacer lo que siento y disfrutar de ello en el momento presente sin esperar nada. Y si proyecto algo, esto se me paraliza. Hago sin más, con todo el amor posible sin más. Exactamente. Exactamente eso, Quique. Simplemente que lo que quería hoy abrir aquí es que hay expectativas que, como veis, son claras, que podemos colocar nombre y apellidos, y hay expectativas muy sutiles que aparecen en el exacto momento de yo hacer esa trascendencia. Y que solamente la sinceridad absoluta de mí para conmigo misma va a hacer que yo pueda superarlas. ¿Ok? Entonces, las expectativas son las proyecciones que yo coloco como muro y como filtro de la realidad que yo quiero materializar. Y las utilizo como bloqueo, las utilizo como límite de mi realidad. ¿Ok? En el momento en el que yo llego al muro y yo me subo a ese muro, imaginaros que vosotros habéis proyectado una realidad que queríais y que la estáis casi tocando. Llega un momento que la estáis sintiendo, que hay un gran cambio en vosotros. Y ese momento es en el que estamos encima del muro. Se va a cortar en el Instagram, pero lo voy a seguir respondiendo en el Facebook. Para quien esté en Instagram podáis conectaros o podéis acceder después. Muchas gracias por otro día 20 y seguimos este año 2020 con toda la fuerza y con todo lo que Él nos está trayendo. Bien, entonces, en el momento en el que yo tengo, retomo un poquito, proyecciones, ¿vale? Tenemos proyecciones, tenemos esas proyecciones, las proyecto como filtro para llegar a un nuevo objetivo. Y tenemos que hacerlo, es decir, en el momento en el que queremos tener una nueva realidad, yo tengo que proyectar una situación para conseguir llegar a esta nueva realidad, desearla, sentirla, vivirla, hacerla presente ya en mi vida, ¿vale? Cuanto más me voy acercando, llega un momento que me encuentro con esas expectativas. Las expectativas de lo que yo creí que era y no es, la no aceptación, el no entender, es el control de la materialización, cuando realmente la materialización solamente se va a dar cuando yo suelte el control. ¿Ok? Entonces, imaginaros que ya conseguimos ir soltando un poquito más el control, entonces nos vamos a colocar encima de ese muro de expectativas y yo voy a poder ver mi realidad ahora, que es la que conozco, la que sufro, la que siento y la que vivo hace muchos años, y un vacío. Solo en el momento en el que yo me integro, me acepto y me amo como soy en este momento presente, voy a conseguir dar un paso al vacío con la certeza de que es eso lo que quiero, sin controlar el resultado. Y es en ese momento que yo materializo esa nueva visión, esa nueva verdad. Entonces, esto es un poco el resumen de la expectativa como límite y bloqueo de la realidad que yo quiero materializar. ¿Ok? No sé si hay dudas, si estáis por aquí, si hay alguna duda más. Y es así que hago sin más, con todo el amor posible y entregándome. En esa situación estoy cerca de vibrar y en este momento es cuando van a venir situaciones que me van a recordar mi control, mis expectativas, mis etiquetas, mis bloqueos. Es ahí lo que tengo que trascender. Pero os animo a que hagáis un balance y una sinceridad total y absoluta, porque solamente desde la sinceridad total yo voy a conseguir
superar mis expectativas en el momento clave de estar encima del muro, observando mi vida presente y un nuevo paso. Solamente a través de la sinceridad y de la aceptación total de quien yo soy, voy a poder dar ese salto al vacío, porque sea lo que sea, lo voy a aceptar, sea lo que sea, lo voy a amar, sea quien yo sea, voy a ser responsable de mí misma sin querer cargar mis expectativas o mis resultados en otras personas, ni en nada externo a mí, ¿ok? Entonces, resumiendo sería esto, agradeceros día 20 de nuevo, ya estamos en el mes 7 y muchas gracias por estar aquí. Silvia dice, entre el ego y las expectativas, qué monos. Realmente la expectativa no deja de ser, Silvia, el reflejo y la etiqueta que el ego pone para yo superar. Realmente el ego es la sombra que yo tengo que integrar. Y normalmente la lucha contra el ego, contra esa sombra, es mi mayor fuerza. Cuando yo conozco mis expectativas, mis etiquetas, yo conozco mis bloqueos, mis límites. Pero realmente los utilizo para protegerme, para reconocerme, para valorizarme. Solamente que lo sigo colocando externamente, no consigo colocarlo en mí. Y esa responsabilidad la coloco en el otro, o en el dinero. Entonces, el dinero es el responsable de hacerme feliz, mi padre es responsable de darme tranquilidad, mi abuelo es el responsable de darme protección. Entonces, lo coloco externamente. Cuando realmente el ir hacia mí, el soltar el control e ir hacia mí y el ver cada una de esas expectativas me va a dar la información suficiente como para mi poder. Todos nosotros, todo lo que rechazamos en nosotros es nuestra gran fuerza, es nuestra gran luz. Mientras la consideramos sombra, luchamos contra ello y cuando aceptamos quienes somos, la integramos. Cuando aceptamos una tristeza en una depresión, por ejemplo, estamos aceptando que tenemos miedo al siguiente paso. Ya no necesitamos más la tristeza nos lleva a esa profundidad para poder escucharnos. Cuando yo la acepto y la amo en mí, entiendo que esa tristeza es mi gran fuerza y esconde y me ayudaba a protegerme del miedo que yo sentía a dar el paso. Entonces, si transformo esa tristeza en acción, yo voy a conseguir vencer esa depresión. Por ejemplo, sería un ejemplo para síntomas físicos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero que haya esclarecido alguna cosa. Quedo a vuestra disposición, como siempre, en que me podáis escribir y ante las dudas o ante las dudas que hayan surgido de vuestras expectativas. Normalmente colocamos también expectativas en cualquier proceso de cura, en cualquier proceso de transformación, y la cura y la transformación solamente la puedes hacer tú mismo, y la cura y la transformación solamente dependen de ti. Muchas veces no es una cura física, sino es una cura de alma, una cura de energía, una cura de transformación global del ser completo que eres. Y eso solamente depende de ti. Externamente podemos encontrar recursos, podemos encontrar caminos y nutrirnos de ellos para llegar a una decisión encima de ese muro, entre ese muro de las expectativas, entre la nueva realidad y mi realidad. La visión de mi transformación y mi actualidad. Aceptando la actualidad tal como soy, aceptando el muro sobre el cual yo estoy activa y agradeciéndolo, yo puedo apoyarme en él y lanzarme hacia un nuevo proyecto de mí misma, responsabilizándome totalmente y aceptando totalmente quién yo soy en todas sus perspectivas. ¿Ok? Y ahí encontrar grandes sorpresas de que casi siempre es mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces, muchas gracias y un beso muy fuerte para vosotros y seguimos en contacto por aquí. Un abrazo.